Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas noches, magíster. magíster. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos activando las cámaras, por favor. Señorita Silvana, señor Godoy, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? magíster. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal las vacaciones? Tranquilas, muy, muy placenteras. Qué bueno, me alegro. Espero que así haya sido con todos, porque a mí me estuvieron estresando hasta el último con prácticas educativas. Creo que ya terminamos, ¿sí? Creo que estaba pendiente solo los certificados para poder combinar el Sí. informe, magíster. Sí, la señorita Andy tuvo un inconveniente el día de ayer y hoy yo ya salí de la institución y ya no pudo acercarse a retirar. Sí, esperemos que para el día de mañana ya se acerque y con eso ustedes ya tendrían todos los documentos para hacer su portafolio. ¿Sí? Recuerden que es en un solo documento, todo junto. Eso ah, actualmente. Recuerden que para clínicas ya se manejan otros formatos. Ya la compañera, la magíster Carolina, ya les da de socializar, pero son distintos los formatos que ustedes van a manejar. Ahora son 4 formatos. Ya cuando tengan el acercamiento con la magíster Carito, ella seguramente les va a socializar, pero les adelanto esa parte. Antes de eso, me gustaría hacer la consulta porque tengo acá el listado, pero no todos hicieron prácticas. Y vamos a ver de las personas que están aquí. Estamos 25. ¿Cuántos somos? 50 creo que somos. ¿Qué pasó con los demás compañeros? No sabemos todavía quién es el presidente o la representante, aún no eligen. Paola Isa es la presidenta. ¿Ya lo eligieron con su tutor? Sí, magíster. El día de ayer hicimos eso. Ustedes son octavo A con la doctora Patricia Flores. Ya, perfecto. Paola, ¿estamos ahí? ¿No estamos? A ver, les voy a compartir un documento para que por favor lo vean y me van ayudando con la información que aquí se envió para las prácticas. Este es un informe que cada docente que coordina prácticas tiene que enviar. En este sentido, vamos a ir corroborando la información. Solamente es esto. Abril Terán Joyce Mabel, creo que sí estamos en este curso. ¿Esa es la información correcta? Buenas Sí, no, noches, magíster. Sí, esa es la ya. información. Sí, está Si correcto, no, magíster. Gracias. Si no está, señorita Silvana, me ayuda, por favor, diciéndome que no es del curso, ¿ok? La Costa de Cere sí es, ¿no es cierto? Y estamos bien. Sí, profe. Alquinga, Guamán, Edison, Paul, pero no estamos aquí. Altamirano, Madruñero, Silvia Susana, Buenas noches, Magister. Sí, sí está correcta la información. ya, perfecto. Álvarez Serrano, Salomé, Alejandra, Ella es del otro, del B. ¿no hizo prácticas? ¿Tienen conocimiento tal vez? Bueno, y en la siguiente periodo ya le veo.
Bueno, Alvarado, Farinango, Diana, está bien. Más me interesa de las personas que no hicieron prácticas. Belalcázar, Brian Andrés. ¿No? ¿Sabemos algo? Tampoco. Y para coincidencia son las personas que por lo general no se conectan a clases. Calero, Germán, Francisco, Javier. ¿No? Córdoba, Alcíbar, Isabel, Estefanía. Ella creo que venía con las prácticas, está con más materias de semestre anterior, o sea, ahorita estaría en séptimo, entonces creo que recién estaba haciendo las anteriores. Ok. Walsaqui, Calderón, Erika, Daniela. Tampoco. Hoyos, Garzón, Carla, Michelle. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Hoyos. Profe, recién No. me acabo de conectar, no sé qué es lo que está. Ya, ¿usted no hizo prácticas? No, profe. Ya, perfecto. Solamente eso estoy corroborando. Y Ya, profe, ¿por qué voy a hacer en este? ya, claro, tenemos que hacer primero prácticas educativas y no podríamos pasar a la parte de clínica. ¿Sí? Gracias. Vamos con Nogales, Betty, Inés. Ok. La señorita Rita Núñez está con ustedes. No, ella está con todas las materias nuevas en sexto, o sea, séptimo pasó. Ya, definitivamente se fue a séptimo. Ya. Yarik Pineda. Me Tampoco parece es. que el compañero Pineda y Calero se retiraron. Iban a pedir tercera matrícula, creo, pero no sabemos si han solicitado, pero estaban retirados el semestre anterior. Se retiraron. Ya. Veamos. Quinatoa, Cristian, Giovanni. Tampoco. La señorita Rayo, bueno. Valenzuela, Enríquez, Gioconda, Elizabeth. Tampoco. Bueno, entonces esas serían básicamente las personas que no hicieron las prácticas educativas, ¿sí? Para que les comenten a los compañeros, porque es interesante ver que aquí tengo 102 estudiantes, más o menos son 12 quienes no hicieron las prácticas, quedarían 100 estudiantes, pero tengo 105 certificados. Sí, hay unos certificados que ya se ha detectado que tienen ciertas anomalías, sí, que son falsos, en otras palabras, y que ya se hará el respectivo seguimiento y también el cumplimiento con la parte legal, porque ustedes saben que falsificar documentos ya tiene implicaciones legales. ¿Ok? No, simplemente era eso lo que les quería comentar. Por otra parte, estaríamos claro con este punto. ¿Preguntas en cuanto a prácticas educativas? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, señorita Hoyos. Profe, digamos, ¿y se puede hacer las prácticas educativas y clínicas en un mismo periodo, o sea, en el mismo semestre? O sea, obviamente cumpliendo primero en el orden, ¿no? Primero las educativas y luego las clínicas. Si es que alcanza a ser dentro del periodo,
podría ser posible. Eso tendríamos que conversar con Ya, la compañera sí, coordinadora de prácticas clínicas para ver si alcanzamos a ya, hacer, profe. ¿sí? Ya, porque en clínicas, profe, tenemos hasta julio, nos dijo la profe. Sí, pero no sé si el sistema me deje a mí cargar hasta pasado una fecha las notas. Y si usted no tiene pasado la nota, no le podríamos hacer válido. Por otro Ah, lado, ya. ajá, entonces habría que averiguar eso, sobre todo con la parte de sistemas. ¿Todos tienen Ya. ya sus notas de organizacional? Sí, ¿Sí? magister. ¿Alguien que Sí, tenga profe. inconvenientes en eso? Ya, para todos, las notas de organizacional ya fueron cargadas en el sistema. Entre los docentes ya hemos actualizado, porque eso era algo que venía rezagado ya creo que hace 2 semestres, y ustedes no tenían todavía las notas en el sistema, y obviamente en algún determinado momento les iba a perjudicar. Ya se organizó esta parte de las notas y todos ya cargamos estas notas de organizacional, ¿sí? Entonces, por favor, revisen para quienes no tengan o no hayan visto eso, ya debe estar registrado la nota. Si no lo tienen, tenemos que ver qué es lo que pasó, hacer un acercamiento, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo, magister, Señor Cabrera, dígame. me quería consultar con respecto o cómo va a consistir la calificación de las prácticas hicimos en la unidad educativa, pero bueno, mi grupo en verdad no es que nos tomamos fotos porque aparentemente no estaba permitido, entonces no sé si va a sumar o restar si no subimos fotos. Tienen que tener fotos, aun cuando sea, qué sé yo, del listado, de lo de ustedes, de espaldas, sí, tiene que haber fotos, tiene que haber evidencia. Claro, claro, sí tenemos fotos, digamos, estamos en el escritorio, en la oficina, eso sí, pero digamos con los estudiantes, No, o sea, no, si no hay con los estudiantes, no hay ningún inconveniente. Pero las fotos también son un verificador de que ustedes estuvieron en un espacio educativo, de que ustedes estuvieron en prácticas. Entonces, ya. eso sí va a puntuar al momento de calificar su informe, ¿sí? En cuanto a las firmas, yo sé que este periodo hubo mucha confusión, pero actualmente ya los nuevos formatos son más entendibles y más amigables. Si bien es cierto, se aumenta un formato, creo, pero son más claros y específicos con la información que ustedes deben recolectar. Sí, entonces, si a algunos les firmó el rector, les firmó el psicólogo, no, por este periodo vamos a dejarlo como les firmaron, ¿sí? Porque una cosa es el responsable o el supervisor de la universidad y otro es el tutor de la institución educativa. Entonces ya van a ver, por ejemplo, que en los formatos firman las 3 personas, muchas veces el rector, el tutor y el supervisor, ¿sí? Entonces, eso vamos un poquito a dejarlo por este periodo que pasamos lo importante es que tiene que estar firmado por alguna autoridad, ya sea por el rector, por el psicólogo, eh, y ya las firmas pertinentes cuando ustedes terminen los informes por mi parte, ¿sí? No se olviden adjuntar en el orden que les pide el informe final. Él les pide datos, les pide los antecedentes, creo, luego les pide las fichas, los anexos, todo tiene que estar. Antes de ello les pide como un documento que sustente, ya sea la solicitud, ya sea la carta de compromiso, ya sea el convenio del Mineduc. Todo eso tiene que estar ahí. Cualquiera de los 3 documentos que ustedes tengan. Si tienen carta de compromiso y la solicitud, esos 2 tienen que estar escaneados ahí. ¿Sí? Porque todos ustedes tienen un documento que avale que estuvieron en estas instituciones educativas. Entonces, eso tiene que estar ahí en el informe final. Señorita Inchiwango.
Sí, Magíster, buenas noches. Yo tenía una pregunta. En el informe final también estaba lo que es la firma de la psicóloga, ¿lo cierto? Pero en este caso yo y mi compañera no tuvimos guía de psicólogo, sino estuvimos solo con el rector. Ya, por ejemplo, esas prácticas no serían válidas. Pero le preguntamos nosotros a usted y me dijo que sí podríamos, porque nosotros estábamos basándonos en lo que ha dejado la psicóloga anteriormente, porque ella había renunciado. Ya, pero y nunca se integró ningún psicólogo. No, porque no le mandaban en ningún distrito, no le mandaban un psicólogo. Ya, Entonces terminamos con lo que le ha dejado la psicóloga anterior. claro, ya recuerdo las planificaciones o algo así que estábamos realizando. En Sí. este sentido, tiene que firmarles la autoridad, que sería el rector como encargado. De acuerdo a la Ajá. LOES, cuando no hay un profesional, el rector asume esos puestos o el vicerrector. Entonces, como no había el profesional de psicología, el rector seguramente asumió las funciones que tiene el DC. Ajá. Entonces, ahí firmaría el rector. El rector. Eso era magíster. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, eso por favor, tomen en consideración todo lo que les he mencionado para que coloquen ya en su informe final. Entiendo que ya debería solo faltarles el que tengo que emitirles yo, ¿sí? Para agregar en eso y ya estarían las carpetas listas para proceder a revisarlas. Eso sería básicamente con la parte de prácticas educativas y al fin podemos decir que ya hemos culminado también esta etapa para quienes ya lo han realizado, ¿sí? Ok, señorita Lady. Hola, profe, buenas noches, un gusto saludarle. Profe, una consulta. Decían que son solamente 3 hojas de fotos, ¿no puede ir más? ¿Así es? No, pues en este caso deberíamos colocar en los anexos, sí, unas 3 fotos, hasta tal vez 4. Ya en la carpeta que ustedes tienen, creo que es con la señorita Isa les compartió, ahí sí pueden ustedes cargar más fotografías. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Perfecto. Bueno, vamos a empezar en este caso a socializar ya la cátedra que viene o que vamos a abordar este semestre, que es psicosexualidad. Un tema bastante interesante y sobre todo que está lleno de tabús, lleno de estereotipos, lleno de recelo, en muchos casos vergüenza, y que van a ser para muchas personas tal vez ciertos temas delicados. ¿Por qué? Porque tenemos culturalmente el recelo de hablar de este tipo de temas o relacionados tanto a la sexualidad como a cómo vive la persona su sexualidad. Y esto es algo que tenemos que ir trabajando. ¿Por qué? Porque como en algún momento les decía, y ustedes que ya van a hacer prácticas clínicas, tienen que estar preparados para escuchar un sinnúmero de cosas que los pacientes nos van a comentar, ¿sí? Orientados muchas veces a su sexualidad, a lo que les gusta, a sus fetiches, muchas veces parafilias. Y nosotros, como profesionales de la salud, no podemos asustarnos o decir, mire, sabe que esos temas no los trato o no me hable de esos temas, que eso es, usted va a ser castigado o aspectos como ellos. En este sentido, siempre tenemos que ir orientándonos a manejar adecuadamente este tema dentro del proceso terapéutico. Ustedes este semestre van a ver psicoterapia. La psicoterapia, dependiendo de los distintos enfoques, va a ir abordando o va a ir trabajando la problemática o la situación problema que tenga nuestro paciente, ¿sí? Para ello, siempre es importante que nosotros conozcamos o que al menos tengamos una noción de varios temas, dentro de ellos la sexualidad, que si bien es cierto, ya ustedes han estudiado lo que son las parafilias, ¿sí? O lo que son los trastornos por disfunción sexual. Eso ustedes ya lo revisaron, ya lo analizaron.
Aquí nosotros vamos a estudiar a la psicosexualidad como un aspecto de orientar a la persona. ¿Orientar a qué? A que pueda entender su cuerpo, a que pueda entender su realidad, a que pueda manejar muy bien la autonomía, que eso es un aspecto fundamental dentro de la sexualidad, la autonomía, ¿sí? En este sentido, vamos a empezar en primer lugar con con la evaluación diagnóstica que les voy a enviar al chat de la reunión para que por favor lo hagan. Son 20 minutos, son 5 preguntas nada complejas, como máximo para poder empezar. Luego vamos a socializar el sílabo y luego empezamos con algunos temas de la unidad. ¿Ok? Les acabé de enviar el enlace. Ingresemos.
Por favor, recordemos que si bien es cierto, la evaluación diagnóstica no tiene una ponderación en su nota final de los parciales, sí es obligatoria que lo haga. Sí, ahí me sale a mí el registro de quiénes lo han hecho y quiénes no lo han hecho. Por favor, tenemos 5 minutos más y luego pasamos a la socialización del silo. Magíster, buenas noches. Disculpe una pregunta. Para los compañeros que no están conectados, ¿pueden nomás realizar la prueba diagnóstica o solamente va a estar activada en estos minutos? Sí la pueden hacer posteriormente. Ya, Magíster, muchas gracias. Ya. Perfecto, yo creo que con eso es un tiempo suficiente para poder continuar.
Vamos a un poquito interactuar antes de socializar el sílabo. ¿Qué es lo que entendemos, señorita Verónica, por psicosexualidad? ¿Qué se le viene a la mente que vamos a abordar dentro de esta materia? Mm, Buenas noches, magister. Por psicosexualidad se me viene como abordar los problemas sexuales que puede existir. Puede ser también, como estaba en la prueba diagnóstica, sobre reconocimientos de las eyaculaciones y eso. Más o menos se me viene a la mente eso. Ya, Los problemas perfecto. psicosexuales que pueden existir dentro de una pareja o como comúnmente individualmente como persona. Ya, muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta a nivel general para las 32 personas que están conectadas, que podamos alzar la manito esta reacción, a quienes se nos hace complejo hablar de la sexualidad. A quienes nos resulte complejo hablar de esta parte de sexualidad. No tengo ninguna reacción, eso quiere decir que todos no tendrían tabú, no tendrían recelo en el momento de hablar. Bueno, ya tenemos un compañero, dos, tres, cinco. Y vamos viendo desde ahí, ¿no? Desde cómo se les consulta si tenemos recelo y nos demoramos. O sea, ¿lo expongo o no lo expongo? Entonces, desde ahí empieza el poder aceptar el tema como tal, ¿sí? Desde reconocer que tal vez tengo una limitación o tengo alguna situación compleja con el tema de la sexualidad. Y muchas veces es por la formación que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Si yo le pregunto a la señorita Mirta Cabezas, ¿sus padres le hablaban de sexualidad o cómo era, o cómo fue esta dinámica con ellos? Magíster, buenas noches, compañeros. No, mis papás eran unas personas muy cerradas en sexualidad, pero siempre fui una persona muy curiosa y siempre me ha gustado la lectura, entonces siempre he buscado yo misma autoeducarme y hablar de la sexualidad realmente a mí no me causa nada porque es parte del ser humano y nosotros tenemos que aprender a aceptar. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Eso es algo bueno, la curiosidad que hay y el querer indagar, pero cuando no hay un direccionamiento, esa curiosidad se puede ir a información positiva, pero también a información que no es tan valiosa para la persona, ¿sí? Por eso siempre es importante que haya una guía, que haya una persona que pueda direccionar, ¿sí? Yo les pregunto de las personas que estamos aquí conectadas, ¿a quiénes sus padres sí les hablaron de sexualidad y cómo fue esta experiencia? Señor Pesantes. Señor Pesantes, veo que está activo el micrófono, pero no le escucho. Creo que tenía problemas con el micrófono el compañero Pesantes. Señorita Lady. Sí, profe, a mí sí me orientaron desde bastante pequeña. Sin embargo, ya estaba hablando porque, por ejemplo, cuando he dado temas así a los chicos y eso, ahora más sí se me hace, no sé por qué, pero se me hace como un poco difícil de hablar de las partes íntimas con los nombres. Esa es la única parte que se me ha hecho complicado, ¿no? El resto todo, pero a decirles a los niños, yo solamente les decía de partes íntimas y ese término.
sin profundizar en más términos. Esa es la parte que se me ha hecho complicada, profe. De ahí el resto todo. Ya, perfecto. Sí, muchas veces también esto de nombrar a las partes del cuerpo como son, se nos hace complejo. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños les ponen otros nombres, ¿sí? O les colocan apodos. Y ahí empieza que el pajarito, que tienes que cuidar la palomita, que no tienes que dejar que nadie te toque, pero siempre les ponemos esta parte de estos apodos, se podría decir así. ¿Por qué? Porque muchas veces si le escuchamos a un niño llamar como se llama su parte de su cuerpo, decimos, uy, pero ¿por qué dices así? Eres malcriada o eres maleducada. Porque el contexto también empieza a restringir el que nosotros podamos llamar a las cosas como son. Y en este caso, un niño tiene el pene y la niña tiene la vagina. Y nosotros decimos, ¿cómo un niño dice eso? O sea, muchas veces nos vamos al punto de ya es maleducado, cuando simplemente es tratar como en este caso son las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y por ello muchas veces quienes se escandalizan son los adultos, porque los niños tienen la inocencia de llamar a sus partes como son, como sus padres lo han enseñado. Ah, pero tal vez alguien la escuchó, el abuelito, un tío. Ah, ¿qué está viendo tu hijo? No le sabes educar, está mal criado, y le empezamos a satanizar. Sí, muchas veces por la parte cultural reprimimos y no les llamamos a las partes del cuerpo como son sus nombres. ¿Ok? Entonces, con este pequeño preámbulo y un poquito interiorizando la materia para tener claro esta parte de la sexualidad, que no es solamente hablar de las relaciones sexuales que existen, sino también la autonomía o el conocimiento que tiene cada persona de su cuerpo. ¿Sí? Porque desde ahí es la base o desde ahí parte las distintas áreas, subáreas, se podría decir, de lo que es la psicosexualidad. Bueno, información general de la carrera, ya estamos claros, somos parte ahora de la FECID. Ustedes estamos en un plan de contingencia. Afortunadamente, tras de ustedes hay un sinnúmero de niveles, sí, hasta cuarto nivel, en el cual nosotros aún podemos ir tomando ciertas materias que tengamos de arrastre. Es más complejo para los compañeros de cuarto semestre. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nadie atrás y si pierden una materia, es muy complejo que se abra un curso para un estudiante. Sí, entonces, eso podemos ver dentro de todo lo que hemos pasado como una ventaja al ser los estudiantes de octavo semestre. La misión de la carrera y la visión está siempre orientada al desarrollo integral con metodologías adecuadas en el cual cada uno de ustedes tenga esa parte del profesionalismo en el área. Ustedes ya están en octavo semestre, tienen un semestre más y ya serían egresados, dependiendo de las personas que hayan opcionado por el examen complexivo o quienes se hayan orientado por la tesis. Ya próximamente tendremos estudiantes que se gradúan, que son parte ya, o como se diría, son ya colegas dentro de la parte de psicología. Entonces, esta visión y esta misión tiene que brindarse o tiene que respaldarse en lo que ustedes van a hacer como profesionales. Para el perfil docente, bueno, ustedes ya nos conocemos, ya hemos venido trabajando, no hay ningún inconveniente en cuanto a ello. Las clases vamos a desarrollarlas de 6 a 8, ¿sí? Todos los días martes nos los vamos a estar viendo en ese horario y luego con el siguiente paralelo. ¿Cuál es uno de los requisitos para que ustedes puedan tomar psicosexualidad? Que hayan aprobado Psicología Clínica 2. Creo que reprobaron 2 personas, creo que reprobaron, no recuerdo bien. Posteriormente, la descripción de la asignatura es que la sexualidad es una asignatura que pretende al psicopedagogo informar teórico y práctica para trabajar en la formación de niños, adolescentes y padres de familia en amor, sexualidad, equidad de género, tomar en cuenta los enfoques de derecho y un género con la finalidad de orientar en sexualidad a la población de manera diversa e inclusiva,
Además, abarcar una serie de problemáticas sociales referentes a la sexualidad humana desde una perspectiva biopsicosociocultural. Una de las problemáticas que está dentro de la sexualidad humana, que actualmente se trabaja mucho, es el aborto, ¿sí? Y aquí podemos tener varias personas que están a favor del aborto y varias personas que están en contra del aborto. Si yo les pregunto, hacemos la manito, ¿quiénes están en contra del aborto? Ya, Godoy, señor Cabrera, señor Pesantes, señorita Fuentes, señorita Hidrobo, Guamán, Valdivieso. Ya, ahí vamos a dejar las manitos alzadas. Y de las personas que mantienen las manitos alzadas, me gustaría consultarles. Si viene un paciente a su consulta, un adolescente vamos a ponerle que ya es mayor de edad, 18 años, mujer, que va a consulta con ustedes porque fue abusada sexualmente y dentro de su pensamiento, obviamente de su estrés postraumático, posible depresión, está la idea del aborto. ¿Cómo abordan ustedes esto? De las 8 personas que están alzaditas la mano. De pronto ya funciona mi micrófono. Buenas noches. Sí, ya funciona el micrófono. Ya, qué bueno. Pues yo creo que en este punto nuestro deber es estar en una posición neutral. Fuera de lo que yo crea, más bien debería adecuarme a lo que cree la paciente. Todo en buscando pues el bienestar de la misma. Y Pero ella no si cree, ella va con la ya, duda. ¿De qué hago? ¿Aborto o no aborto? ¿Cómo si me lo abordamos? pregun- ¿cómo abordo de esa manera? Bueno, preguntaría qué malestar tiene y si realmente estaría dispuesta a o no, pues ahondar un poquito más, quisiera decir, para A ver, poder vamos a hacerle llegar el a una caso mejor más solución. práctico. Señorita Ya, Silvana, usted va a ser la adolescente de 18 años que acaba de tener va a decirle el motivo de consulta y el compañero Pesantes va a hacer una breve intervención ahí. Y de repasito vamos repasando psicología clínica. ¿Cómo le dice, señor Pesantes? Vamos. Hola Silvana, gracias por venir. Por favor, cuéntame qué te trae por aquí, qué te puede ayudar. A ver, es que estoy asustada, más que preocupada, estoy asustada porque el otro día en una fiesta abusaron de mí y por miedo a las represalias, pues por miedo al que dirán, por miedo a todo, pues no lo comuniqué, no lo dije nada, no lo denuncié, pero ahora ha pasado ya más de un mes, me he hecho la prueba y estoy embarazada y tengo mucho miedo porque no puedo tenerlo por ninguna circunstancia, ni económicamente, no quiero tener un hijo de esa violación, pero no sé qué hacer porque a mí me han enseñado que el aborto está mal, pero obviamente no estoy en condiciones de tener un hijo, siempre he querido tener un hijo de una persona que quiero formar una familia y estas no son las condiciones. Entonces estoy pensando en el aborto, pero tengo muchas dudas. Claro, es una situación muy complicada, ¿sabes? Bueno, yo pienso que lo primordial es pues ver tu integridad. Quizás lo que me hace un poquito me resuena en la cabeza es el hecho de tu situación actual y eso es algo que pues primero debemos tomar en consideración. Segundo, me encantaría saber si hay alguien en que puedas confiar, en quien puedas confiar pues para poder dejar a la luz a la persona que perpetró contra tu integridad. Es Y que yo dime. no quiero saber nada de eso, yo quiero es que esto pase, no quiero tener que recordarme de eso, quiero superarlo, pero al tener un hijo de mi violador sería como revivirlo, sería como todo el tiempo estar viendo eso, entonces no voy a estar preparada ni segura y lo voy a hacer fatal, entonces no quiero tenerlo, Entonces a mí me pero, parece que, pero a la dime, vez dime. sé que mis padres me han enseñado de que el aborto está mal, entonces tengo muchas dudas. ¿Ya? Hasta ahí, Brian. Vamos, señor Valdivieso. En el mismo contexto de la compañera Silvana. ¿Cómo le responde? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, le escucho.
Ya, ok. Sigamos con lo que la señorita Silvana, no, como si usted usted va en lugar del compañero Pesantes. Ya, ¿por qué crees que está mal? ¿O por qué eso? Porque una cosa es lo que tus padres te dijeron que está mal y otra cosa es lo que tú pienses que está mal. Entonces, desde tu punto de vista, Silvana, ¿por qué crees que está bien o está mal? No desde tus padres, no desde otro punto de vista, sino desde el tuyo. ¿Por qué crees que está mal? Porque lo que me estás diciendo es que tus padres y atrás, sí, está bien la influencia, pero tú, como Silvana, ¿por qué crees que está mal? Yo lo que creo es que está mal porque me han enseñado toda la vida que el aborto está mal, que es una vida y que la vida humana se respeta. Ok, entonces, si tú te pusieras en la posición digamos, del feto, también de ahí puedes considerarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que hagas, pero sí quiero que veas todo el panorama y lo pienses muy bien, porque tomar esta decisión es algo importante para ti y para tu futuro. Si bien es cierto, Pero, sí, dime. pero estuve averiguando por internet y tengo muy pocas semanas. O sea, realmente ahorita tengo una amiga que se lo ha hecho y me dice que no pasaría nada, que ni siquiera está formado, y que podría hacerlo sin ninguna consecuencia, ni para mí, o que me dicen que busque una clínica que pueda hacérmelo bien hecho y que no había consecuencias. Entonces no estaríamos hablando de una vida, estaríamos hablando, no sé, es que estoy muy confundida. Sí, pero vamos igual otra vez desde ese punto de vista, ¿qué dice un Ya, médico? Porque gracias, gracias, señor Valdivieso. Vamos a ver, señorita Valdés. Buenas noches, magíster. Silvana, yo tengo una pregunta. ¿Qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, considerando que desde la concepción ya tiene vida? Pero es que eso es lo que dicen mis padres, que son muy religiosos, pero es que yo considero que mi libertad también me ha sido invadida, me han irrespetado y no es lo que yo quería, yo tengo libertad para decidir también. Yo te Entonces, comprendo, Silvana. Está muy bien lo que tú piensas y comprendo también que no quieres ver en tu hijo, en tu bebé, toda la vida a un violador. Tenemos opciones, hay alternativas, como la adopción. No sé si a ti te gustaría hablar más al respecto, ver otras opciones, porque también un aborto puede dejarte consecuencias psicológicas porque es cometer un asesinato. y cargar los 9 meses y después darlo también no me dejaría consecuencias, no sería peor. Vas a ver que va a tener una familia, va a ser feliz, va a tener más opciones que quitarle la vida. Eso es lo que me preocupa, que el futuro no lo podemos saber, entonces yo no sé, y lo que sí sé es que no puedo tenerlo, no estoy preparada, todavía no tengo ni he acabado de estudiar, no tengo ni cómo mantenerme yo, dependo mucho de mis padres, entonces es todo lo que no puedo desde ningún punto de vista tener un hijo ahora, y Así peor de es. la manera que ha sido concebido. Si tú estás de acuerdo, conversaríamos con tus padres. Hay fundaciones de ayuda que ayudan a madres adolescentes si no contaras con la ayuda de ellos, que te ayudan a la manutención, que te ayudan los 9 meses a los controles. Ya, gracias, señorita Valdés. Y vamos finalmente, señor Godoy. Silvana, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras optarías por la decisión del aborto? ¿Cómo crees que tú te sentirías posterior a esto? O sea, ahora mismo, cuando lo pienso, pienso que tendría un peso menos en mi vida, en mi situación, en la situación en que me encuentro, en la angustia que tengo. Y si decidieras no abortar, ¿cómo te sentirías? Que la vida se me complica, que todo va a cambiar, que todo va a ser a peor, que encima no es de una persona que yo quiero, que todo voy a tener problemas con mis padres, tendré que dejar de estudiar, ellos a lo mejor no me apoyarían. Entonces pienso que si sigo adelante voy a cambiar para mal toda mi vida. Te comento que tú dijiste hace un momento que el futuro es incierto y en ese ámbito vamos a trabajar. Entender que tú estás aquí para poder guiarte a una buena decisión. La decisión que tú tomes es la correcta, ¿no? Tú sabrás si optas por el aborto o optas por tener a esta vida.
Pero yo te aseguro que el momento que tú decidas, si se diera el caso, tener a tu hijo, pues nosotros en estas citas, en estas terapias que vamos a mantener, pues iremos trabajando este periodo para adaptarte a la situación, para buscar la ayuda correspondiente que tú necesitas para afrontar esta realidad que tú estás viviendo. Ahora, si nosotros entendemos que decides por el aborto, también tenemos que ponernos a pensar que este feto que ya tiene una vida de por sí, pues obviamente también va a sufrir las consecuencias. Y obviamente al ser tú, creo, la causante de esta situación, pues te traería algunas situaciones emocionales que en realidad pues te irían devastando de cierta manera. Por lo tanto, pues iríamos trabajando para eso, para trabajar en cierta manera, poder ayudarte a mejorar la condición emocional que vas a sentir, sea cual sea la decisión que tú tomes. Ya, perfecto, gracias, estimados estudiantes. Señorita Silvana, ¿cómo se sintió? A ver, de todos los compañeros, de la primera parte que dijo el compañero Godoy, que era mi decisión, que si yo decidía tenerlo, tendrían ellos la ayuda para evitar salir todo esto. Pero en la segunda parte empezó, ya me sentí culpable, porque dijo, tú serías la culpable de que esto no llegara, igual te apoyaríamos, te ayudaríamos para que no haya consecuencias, pero habría consecuencias, o sea, tú serías la culpable de que este feto no naciera. O sea, la mayoría de los casos, o sea, hablaron de que era una vida, entonces sentiría como si yo fuera una paciente de que yo voy a atentar contra una vida. Ya, eso es lo que hicieron los compañeros. Pese a que dijimos que cuando nosotros somos psicólogos tenemos que mantenernos imparciales. Ojo con esto, es una violación, ¿sí? Y primero tenemos que trabajar la situación emocional de la violación. ¿Por qué? Porque aquí viene la confusión. Es un feto de que me violaron mi libertad, violaron mis derechos. Y nadie se fue por ese lado. Nadie se centró en decirte, bueno, Silvana, fue una situación bastante compleja por la que estás atravesando. No sé si primero te gustaría a ti conversar cómo fue, cómo ha sido este proceso luego del evento. ¿Por qué? Porque primero empecemos a trabajar con esto al menos abordemos cómo está o cómo ha sido sobrellevado esa situación del abuso. Nos decía que tiene pocas semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que el abuso fue reciente. Entonces tenemos que un poquito tratar o en poder abordar desde lo macro hasta lo micro. ¿Y cómo hablamos de lo macro? De cómo se siente Silvana como mujer al ser agraviada, al ser, en este caso, vulnerada. Y nadie nos fuimos por eso, ¿sí? Y al inicio creo que nos mencionó, en esa parte no escuché bien, que todavía no lo había comentado, todavía no estaba como muy claro con esta situación del agresor que no quiere saber nada. Vimos que nos puso mucha resistencia con el tema del agresor, ¿sí? Porque creo que ahí alguien trató de preguntarle y generó resistencia. Entonces, por el preguntarle por el agresor no era la opción, pero sí tal vez preguntarle, bueno, durante este proceso me gustaría a mí poder entender lo que tú sientes, porque había alguien más que le decía, comprendo cómo te sientes. En ese momento el paciente les dice, usted no comprende nada, usted le han violado, no sabe nada, ¿cómo va a comprenderme si usted no está en mi situación? ¿Sí? Si es un paciente reactivo, nos va a salir con eso. Entonces, cuídense mucho de decir la palabra comprendo, ¿ya? De igual manera, una vez que, bueno, vamos trabajando con Silvana, le decimos, cuéntame, ¿cómo te sientes o cómo te has sentido estos últimos días? Entonces, qué sé yo, Silvana me dice, me he sentido cansada, me he sentido abrumada, no sé qué hacer con mi vida, porque por un lado sé que está mal matar a una vida que está en mí, pero siento que si o lo mato a él o me mato yo, ¿ya? Y eso es algo que por lo general dicen las adolescentes que sufren abuso sexual y que están embarazadas. Y ahora, ustedes lo que tienen que hacer en este caso es decirle, mira, Silvana, yo no te puedo decir qué hacer, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Apoyarte en este proceso para que juntas vayamos viendo qué puede ser lo mejor
para tu vida, ¿sí? Tomando en consideración aspectos legales, aspectos médicos, aspectos psicológicos. ¿Por qué? Porque de cualquier decisión que tú tengas, de que tú tomes, va a haber repercusiones en estas áreas, ¿sí? Y ahí ustedes pueden abordar, bueno, la parte legal cuando hay abuso sexual hasta determinadas semanas, se puede hacerlo. Y si es mayor de edad, lo puede hacer sin necesidad de la autorización de los padres, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que informarle. Tenemos que brindarle esa información, porque es muy personal lo que yo tengo como opinión, pero como profesional yo tengo que decirle, estas son las dos repercusiones que tú tienes. En cambio, en el aborto, también tengo que ser claro contigo que puedes empezar a tener afectaciones emocionales, ¿sí? Porque un aborto a nivel médico es complejo. Independientemente de la fecha que tú tengas, va a haber una situación de succión. ¿Por qué? Porque tienen que extraerte, dependiendo los exámenes médicos, toda la placenta, todos los restos, tienen que hacerte ultrasonidos ecos y también va a generar una, qué sé yo, una vulneración a tu intimidad. Porque aun cuando tú te sometas al aborto, vas a tener que estar en estos constantes chequeos, porque también es un proceso, ¿sí? Y a largo plazo, tú puedes empezar a tener ciertos remordimientos, ¿ya? Pero te estoy diciendo lo que puede pasar, lo que podría ser una probabilidad. Ahora bien, si tú decides tenerle a tu hijo, hay que tomar en consideración que vamos a tener cambios en nuestro cuerpo, de que vamos a tener que ver qué vamos a hacer con él cuando ya nazca, así como tú puedes sentir cariño, sentir esta unión, este vínculo filial, también puede haber por parte de ti un rechazo, ¿sí? Y dentro de ello también podemos tomar otra opción, ¿sí? Pero yo no le estoy imponiendo, mira, ¿y por qué no has pensado en la adopción? ¿No? Sino yo le estoy informando como tal. No se dejen llevar por lo que ustedes opinan o por sus ideologías, porque dentro de cada una de las intervenciones siempre se orientaron a que no, el aborto no es una buena opción, ¿sí? Y le empezaron a cuestionar. Y como Silvana dice, ella ya se sintió culpable. A ella y ustedes ya le estaban direccionando a que no aborte, a que no aborte, ¿sí? Porque todas las alternativas iban más en esa opción. Si bien le planteaban la otra, le decían, pero verás que si haces esto, esto te va a pasar, ¿sí? Y eso es algo complejo y que hay que manejarlo con mucho tino. Alguna vez tuve el caso pero no, era de una mujer que tenía su matrimonio, tenía creo que 2 hijos, ya no recuerdo bien, y había tenido una aventura, ¿sí? Una aventura con un amigo de su marido, de su esposo, y de esta aventura terminaba embarazada, ¿sí? La situación en ella era, ¿qué hago? ¿Lo tengo o aborto? Si lo tengo, todo el mundo se va a enterar, todo el mundo se va a dar cuenta, mi matrimonio se va a caer, mi matrimonio ya no va a funcionar. Pero si no lo tengo, siento que estoy matando una vida, siento que no me podría perdonar nunca. ¿Qué le dicen en ese caso? El contexto es distinto ahora. ¿Qué le dicen en el caso? Señor Cabrera. Magíster, como usted mencionó, pues mantendríamos nuestro punto profesional, nada más que haciéndole reconocer las afectaciones que tendría como en su parte de la salud y preguntándole también cómo se sentiría, cómo se siente al momento y cómo se sentiría después. ¿Se siente presionada o se va a sentir bien después de hacer eso? Pues la decisión al final la tiene ella, pero también la sugerencia de hacerle que consulte con médicos profesionales, pues en la parte
de cada área que le correspondería. La parte psicológica estaríamos nosotros, pues, para guiarle y ayudarle, pero también de acuerdo también a la edad, puede ser. Si es joven, adulta, también no sé si puede variar la afectación en caso de hacerse ese tipo de intervención. Entonces, primero le haría pues recomendación, o sea, hacer todas las investigaciones o recomendaciones posibles que se pueda hacer hasta el momento. Ya, vamos a ver qué nos dice la Una señorita consulta, Irene. magíster. Ay, perdón. Vamos a escuchar qué nos dice la compañera Ariana. Bueno, pues yo pensaría que sería llevarle a analizar a la paciente como una especie de balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Qué opción pesa más y con cuál de ellas va a poder sobrellevar la situación? En el sentido de que, ¿qué dirán las personas o cómo se sentiría ella frente a eso? Ya, señorita Desiree. Yo tengo una consulta. En este caso no sería, o sea, sí de preguntarle cómo se siente, todo lo que mencionaron los compañeros, pero también sería de ahondar un poco en su matrimonio, tal vez, de preguntarle cómo fue su matrimonio primero o sea, desde ahí, como dijo hace rato, seguir la línea y poder ir en la terapia, en este caso con la paciente, porque yo creo que primero habría que preguntarle del matrimonio, claro, cómo se siente su matrimonio y para ahí que ella pueda tomar una decisión. Exacto, es ir hilando un poquito más antes de lo que la paciente quiere. En este caso, nosotros no podemos decir, uy, pobrecita, se quedó embarazado porque le fue infiel a la pareja. No, porque en el anterior caso sí fue complejo. Hubo una vulneración de derechos, no hubo un consentimiento por la otra persona. Pero en este caso hubo un consentimiento, ¿sí? Y ahí un poquito enfatizar en que las relaciones sexuales, uno de los principales objetivos dentro de la parte cultural es la procreación. ¿Ya? Entonces, hablamos de que es una persona que tiene 3 hijos. No es que no sepa cómo cuidarse, ¿sí? Y desde ahí nosotros tenemos que ir trabajando en este caso. Mira, ante esta situación siempre va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión y esta decisión nos va a traer repercusiones. Y estas repercusiones pueden afectar o tu vida familiar, tu vida de pareja o tu vida, en este caso, tu salud mental, tus creencias, tu cultura, tu parte, tus relaciones sociales también. Pero a ver, empecemos en el por qué tú empezaste a tener una relación con otra persona. Ya, perfecto. Ah, es que sí, sabe que mi pareja es violento conmigo, pasa ebrio, no nos quiere, siempre pasa haciéndome sentir culpable de todo, yo me sentía muy mal y esta persona apareció. Pero bueno, esta persona tampoco es que me apoye, simplemente en momentos me da atenciones. Él ya me dijo que nos separemos, que nos vayamos a vivir juntos, pero no quiero irme a vivir junto con él porque él no trabaja. Y yo sí trabajo, a mí me gusta ser independiente económicamente y siento que con él tampoco podría estar bien porque él no trabaja, ¿sí? Ah, entonces ya estamos viendo ahí qué es lo que está pasando en la paciente. La paciente tenía carencias emocionales, porque carencias económicas no las sabía. Ella podía sustentarse y tenía hecho un muy buen trabajo, ¿sí? Económicamente estaba estable, pero a nivel de situación emocional estaba sumamente mal. ¿Por qué? Porque su pareja sí era violento y la persona con la que tuvo, en este caso estaba por tener un hijo, no es que aportaba en su vida. Hasta cierto punto, dentro del proceso, como que ella le proveía de dinero a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar ahí? Situaciones de autoestima, de autonomía, de empoderamiento. ¿Por qué? Porque a través del empoderamiento yo puedo ir andando a, ok, mira, tú tuviste esta acción, ¿sí? La situación aquí es que ¿qué es lo que está pasando contigo como persona? ¿Qué estás permitiendo con tus parejas? ¿Ya? Entonces ella sí, es que yo no sé por qué me quedo, si ninguno de los dos me trata bien, mis hijos están solos muchas veces, pero no,
no sé qué hacer, yo pago una persona para que los cuide, porque mi marido tampoco es que venga pronto o no los atienda. Entonces, para nosotros la respuesta es ahí sencilla, ¿sí? Porque ella no depende económicamente de su esposo, no depende emocionalmente de su esposo. ¿Qué es lo único que le tenía ahí? Las ataduras sociales, porque como era una persona que tenía un puesto bastante público, se podría decir, una figura pública, es como que ver ese fracaso como tal. Entonces ahí empezamos a trabajar la parte de la autoestima, de la seguridad personal. Y hasta la última consulta que vino, ya se había separado de su esposo, sí, había puesto un alto en la situación y ya, y la casa era de ella. Entonces, ella prácticamente se quedó en la casa, esta persona se fue, con los niños no había mayor dificultad porque no es que crecieran con él, sino crecieron con una persona externa que les criaba, que les estaba ayudando en el proceso de crianza. Entonces, era sencillo en ese punto. Pero ¿qué hubiera pasado si en cambio era una persona que no tenía recursos, que dependía económicamente de su marido y que aparte de eso, la persona con quien tuvo un hijo tampoco tenía recursos? Ahí era más complejo el caso. ¿Por qué? Porque ahí sí, esta persona depende económicamente de la otra y nosotros no podemos decirle, sepárese. ¿Por qué? Porque tenemos que primero generar habilidades de empoderamiento, de generación de recursos y luego sí poder ir trabajando en poder deslindarnos tal vez o ver qué redes de apoyo tiene. Sí, está bien, no estoy bien con mi pareja, pero mis papás siempre me han apoyado. Entonces ahí ya tenemos una red de apoyo. O una amiga siempre ha estado conmigo y siempre me ha dicho, ven, yo te recibo. Entonces de ahí vamos viendo qué es lo que la persona tiene a su favor y con eso nosotros vamos trabajando, con todos esos recursos. ¿Sí? Entonces siempre váyanse, o sea, de lo que el paciente me dice más atrás, más a la parte macro. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, teníamos el motivo de consulta latente y el otro era él. ¿Qué pasó? El manifiesto. Ya, perfecto. El latente y el manifiesto. ¿Cuál es la diferencia? Manifiesto, pues como su nombre lo dice, era lo que la paciente nos venía a decir, o el paciente nos venía a decir. ¿Y el otro? El latente, en cambio, el que dentro de lo que nos contaba, pues podíamos, como no sé si estaría bien la palabra, me podría equivocar, como deducirlo. Como lo que hay trasfondo, ¿no? De lo que el paciente me dice que hay más atrás. O sea, si bien es cierto, eso fue como que la gota que derramó el vaso, por lo que el paciente fue a consulta, pero antes de ya hubo un sinnúmero de eventos que el paciente fue acumulando, acumulando, acumulando. Tal vez por inseguridades, baja autoestima, alguna situación traumática, etc. Puede haber un sinnúmero de causas, pero muchas veces el manifiesto y el latente van a diferenciarse. ¿Por qué? Porque la persona o nuestro paciente algo le pasó y con eso explotó, ¿sí? Pero dentro de eso hay un antecedente, hay un pasado y ahí tenemos que ir trabajando, ¿ok? Entonces, eso desde la perspectiva o de las problemáticas que pueden haber dentro de la sexualidad humana. Y esto del aborto es un tema bastante amplio porque es complejo abordarlo y es complejo poder direccionar a los pacientes que vienen con este dilema prácticamente. Sí, porque viene mucho la parte cultural, psicológica, pero también muchas veces se une a la parte económica, a la parte de salud en algunos casos y otros factores como por ejemplo un abuso, que ahí es más complejo aún, ¿sí? Porque en algunos casos hay personas que son muy resilientes, pero en otros casos que tienen niños que han sido parte de un abuso y que siempre viven en un constante maltrato. Y eso sensibilizar también es complejo, ¿sí? Señorita Lady.
Profe, justamente cuando estaba en las prácticas estaba leyendo un libro sobre el aborto y no había visto nunca antes los métodos del aborto, pero me impactó bastante porque al fin y al cabo sí viene a ser un asesinato, ¿no? O sea, yo nunca había leído cómo se realizaban los procedimientos, pero decía, por ejemplo, uno era con una aspiradora que iba succionando los bracitos, luego las piernitas, luego la cabeza del bebé. Otro donde ya se va rompiendo igual con una pinza y otro donde se le aplasta con una pinza hasta que se muere el bebé. Entonces, prácticamente sí es un asesinato. Sin embargo, pues hay que, como se dice, tomarlo con mucha, con toda la delicadeza y como psicólogos, pues con toda la profesionalidad. Pero Ya. sí es bastante complejo. En ese caso hay que tomar en cuenta el tiempo que se determina en la ley para hacer estos procesos. Porque pasado un tiempo, no recuerdo específicamente el número de semanas, ya no es permitido. ¿Sí? Señorita Silvana. O sea, Déjenme sí revisar. es lo que dice la compañera Lady, pero también, o sea, hay muchas violaciones que han sido con vejaciones, con torturas, que, o sea, y se van a ofender a lo mejor las personas que están en contra del aborto, pero simplemente son pro vida, o sea, pro parto, no pro vida. Porque simplemente importa que esa vida, que ese embarazo llegue a su fin, pero no se ponen a pensar al más allá. Yo también puedo decirte, vi un documental de las niñas esclavas de guerra, me parece que era Burkina Faso, o sea, son esclavas sexuales, tienen un hijo, tienen otro, estamos hablando de niñas de 10, 11, 12, 13 años. Entonces, a mí me importa esas violaciones, esas vejaciones, esos traumas, esas torturas a las que han sido sometidas, que a lo mejor a esa niña le dices, mira, es que si tienes un aborto, le van a sacar los bracitos, le van a sacar esto, a lo mejor le va a dar igual, ella va a decir, a mí me han hecho cosas peores, a mí me han torturado de maneras peores, también les cortaban brazos y piernas para que no huyan. Entonces, estamos hablando de que hay que pensar no solo en esa vida que se está gestando, sino en la vida que ya está. Y eso es lo que generalmente es el problema de que yo creo, pienso de manera personal, de que cuando se defiende el tema del aborto, que se está en contra, es lo que no se ve. No se ve la vida que ya está, no se ve las consecuencias que va a tener, sobre todo cuando hablamos de violaciones. Obviamente cuando se habla en otros contextos es diferente, cuando ha sido consentido, deslices, pero yo creo siempre que se le debe haber, o sea, la opción de la persona. Hablamos también, por ejemplo, de cuando en muchos países, inclusive, no sé si aquí cómo está ese tema, creo que todavía no, de que cuando viene un hijo con discapacidad también porque es que la gente dirá, no es difícil, que puedes criar un hijo con discapacidad, pero es difícil y siempre y cuando, o sea, así sea, está en decidir uno. Yo estuve en un país donde hubiera tenido el derecho a abortar a mi hija, pero simplemente decidí no hacerlo. Entonces, he podido y puedo con ella, pero si alguien me lo pregunta, yo le diría, oye, es difícil, es tu decisión, pero criar una persona con discapacidad es muy difícil. No es color rosa, no es romántico, tiene cosas buenas, sí, pero es muy difícil. Entonces, y ya la decisión, si quieren hacerlo, que lo hagan. Entonces, yo creo que muchas veces nos olvidamos de la vida de la persona que ya está y vemos simplemente lo malo que va a ser para la vida que se está gestando. Ya, gracias, señorita Silvana. Vamos, Alvarado Diana. Magistrada, una consulta. ¿Qué tiempo tiene la mujer en caso de violación a hacer el aborto? O sea, legalmente. Justo eso estaba revisando porque no me acordaba cuál fue la última resolución. Comenta aquí que hasta las 12 semanas del embarazo, víctimas de violación mayores de 18 años podrán abortar hasta las 12 semanas de embarazo, mientras que las mujeres de un espacio de comunidades indígenas y menores de edad hasta las 18 semanas. ¿Sí? Podemos ver que hay también una clasificación. Esto es importante. De hecho, estaba revisando y comenta que la Corte Constitucional estaba solicitando bajar el número de semanas para que el aborto en estos casos sea legal, lo cual es muy complejo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que procesos a nivel de fiscalía, hasta que le den una autorización o le den la sentencia de que puede abortar, ya pasaron más de 16 semanas, porque lamentablemente no podemos decir que nuestras nuestras leyes sean ágiles, ¿sí? Y hay muchos casos en los cuales ha sido por violación
pero como no han tenido la autorización o la sentencia desde un juez de que pueden hacerlo, terminan, en este caso, consumando el embarazo, ¿sí? Y eso también es bastante complejo, ¿ok? Pero así es lo que refiere. 16 semanas en mayores de 18 y de 18 semanas para mujeres indígenas y menores de edad. Víctimas, esto sí, de violencia sexual. Magister, una duda. ¿Por qué a las mujeres indígenas hasta las 18 semanas? Yo ¿Por creería qué que es sería por la esta diferencia? situación cultural, porque si nosotros hacemos una indagación a nivel de nuestro país, mujeres en los contextos ¿cómo es? Rurales, hay un sinnúmero de abusos sexuales, desde los mismos familiares a los menores, a las niñas. Y como hay una situación de represión, ¿sí? Porque aún se maneja muchísimo el machismo, ¿sí? A la mujer muy sumisa, tienes que aguantar, tienes que callarte. A la mujer la ven en muchas de las comunidades como un ser de procrear o de que tienes que darme placer, más no como un ser que es autónomo, que es independiente y que tiene derecho a disfrutar. Entonces, ellos, dentro de este punto, si ustedes ven en cualquier contexto, una mujer, por ejemplo, para postular un empleo, una mujer que se caracterice como indígena tiene mayor puntuación que una mujer mestiza. ¿Por qué? Porque este tinte o esta situación o esta condición le da un grado más de vulnerabilidad. Ya, gracias, Magister. ¿Ya? Señorita Manu Salvas. Magister, referente al tema que realizaban de los procedimientos de lo que son los degrados al momento de la decisión de un aborto, ¿no? Digamos, yo compartiendo, en ocasiones yo he estado presente en los procedimientos que han realizado, porque trabajo en un hospital. Al primer momento a mí se me hizo impactante, ¿no? Pero luego ya estando en el ámbito y averiguando a veces los motivos por el cual se hacen los degrados y todo, o sea, también he estado participando en el momento que ya llega la parte de cuando ya se realiza el procedimiento y llega la parte de la psicóloga. Ahí la importancia de lo que cuando recién primerito llega el psicólogo a abordar de cómo se siente, cómo está después del procedimiento, más no de enfatizar en le sacaron esto, otro, no, sino enfatizar directamente a la parte emocional y a la empatía del paciente en referente a lo que es que uno puede ver el procedimiento y lo puede hacer personalmente, feo, ¿no? Ya, pero también viene la labor de la parte emocional de la persona que está dentro del proceso. Y después ya con el tiempo también uno ya va entendiendo mayormente las cosas y obviamente el proceso es un poquito, al momento a mí la primera vez como indico me cogió feo, pero después ya uno va entendiendo y el procedimiento ya se vuelve algo que en el aspecto que la paciente esté pasando, algo que se debió dar en ese momento. ¿Ya? También nos adaptamos, ¿no? A la situación. Y como ya se vuelve repetitivo, recuerden que nosotros siempre estamos en constante proceso de adaptación, ¿sí? Entonces, en este caso, exactamente se llama los degrados. Si ya la persona está en este proceso, el psicólogo tiene que apoyar emocionalmente, más no juzgar. Tiene que estar en el proceso de rehabilitación, de ser un soporte emocional, de ayudarle con este punto. Sí es impactante emocionalmente, sí, porque de igual manera ustedes dentro del campo laboral van a tener un sinnúmero de experiencias. Una de estas experiencias, como les comentaba, creo que en algún momento fue que hubo un mal procedimiento con una adolescente que estaba embarazada, pero que ella sí deseaba tener a su bebé, pero que por situaciones de salud, condiciones de la misma adolescente, tuvo un aborto espontáneo. Y en este caso, su cuerpo expulsó al feto aproximadamente de 6 meses, tal cual fuese un bebé, pero obviamente nació, estaba muerto, era pequeño, bajo de peso, pero lo tenía ella al lado, ¿sí? Y uno como psicólogo, es impactante, es fuerte ver el feto, ver sus piernas, ver sus brazos, ver su cuerpo, pero después también vamos entendiendo que eso es el ser humano, que esa es la vida, que así es nuestro proceso.
¿sí? Vamos racionalizando el evento emocional, porque si nos quedamos solamente con el aspecto emocional, ese rato nos ponemos a llorar, sufrimos, no queremos saber nada más de la parte médica en los hospitales, porque eso es lo que se ve dentro de los hospitales, ¿sí? Y eso de los abortos los hay frecuentemente. Frecuentemente, ¿por qué? Porque muchas veces pasan abortos espontáneos. Y ahí el psicólogo tiene que dar una contención emocional, porque ahí es complejo, debido a que la madre quería tener su hijo, pero su cuerpo lo rechazó. Entonces viene esta parte de que yo soy una inútil, de que no sirvo, de que no pude tener a mi hijo, no le pude cuidar, no lo pude mantener con vida. Entonces ahí un poquito trabajar en la sensibilización de que no es una situación de culpa, ¿sí? Porque la culpa es cuando yo hago algo con una intención de hacerlo. Ahí decimos que es culpa. De lo contrario, se maneja otro tipo de terminología. Entonces ahí vamos racionalizando la parte emocional del paciente, ¿sí? Gracias, señorita Manosalvas, ¿ok? Dentro de esto tenemos siempre orientar la parte de la sexualidad, respetando creencias, prácticas sociales, culturales con respecto a la sexualidad humana, analizar las diferentes teorías, definiciones sobre la práctica de la sexualidad, diseñar en este caso estrategias que vinculen a la comunidad educativa con la parte del desarrollo de una sexualidad adecuada. Y aquí vamos a los compendios o a los temas que vamos a ver dentro de esta cátedra. Tenemos en primer lugar definiciones de sexualidad y de psicosexualidad, como en la unidad número 1, características y dimensiones específicas de la sexualidad, importancia de la sexualidad para el psicólogo y mitos de la sexualidad. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a abordar dentro de la primera unidad. Para la unidad 2 tenemos funciones de la sexualidad y los delitos sexuales. ¿Sí? Funciones de la sexualidad y delitos sexuales, clases y la tipificación, ¿sí? Porque ustedes saben que esto ya tiene, o sea, podría encasillar más dentro de un aspecto jurídico, de la psicología jurídica, cuando tenemos algún tipo de delitos sexuales. Tenemos la ejemplificación de delitos sexuales en el medio y estudios de caso. Vamos a revisar ciertos casos para que ustedes vean, por ejemplo, en este sentido, testimonios, ¿sí? Testimonios de personas adolescentes que refieren haber sido abusadas sexualmente, pero dentro del testimonio hay ciertas incongruencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar, vamos a revisar, y eso es bastante interesante y les puede dar un cierto enfoque para la parte de psicología jurídica. Salud sexual y reproductiva, la importancia de la salud sexual y la reproductiva, anticoncepción, métodos y técnicas, embarazos no deseados, implicaciones psicológicas y disfunciones sexuales. Ojo con esto, ustedes como psicólogos deben tener muy claro tipos de métodos anticonceptivos porque no sabemos cuándo vamos a necesitar cómo orientar o psicoeducar a adolescentes, personas adultas. Deben saber cómo se coloca un preservativo, cuál es la manera correcta de abrirlo. ¿Por qué? Porque eso se enseña a los adolescentes, ¿sí? Y muchas veces decimos, qué vergüenza. Si yo les digo, para la próxima clase todos tienen que comprar un preservativo y traerlo y lo vamos a exponer en la clase y vamos a hacer una actividad práctica. Cada uno de ustedes, ¿y cómo voy a la tienda y compro un preservativo? Qué vergüenza, ¿qué me va a decir? Y los adolescentes sienten lo mismo, sienten esta vergüenza. Entonces ahí la importancia de nosotros educar para que la sexualidad sea, en este caso, experimentada o sea vivida, pero con responsabilidad. Ahí es donde nosotros tenemos que educar a los adolescentes. Y ya con la educación y la responsabilidad en este ambiente, en este aspecto, sí evitamos ciertas problemáticas psicosociales. La vida en pareja, proceso bioquímico del desarrollo emocional, enamoramiento y compromiso, vida de pareja, procreación, sexualidad en pareja, tipos, determinantes y conflictos. La sexualidad, con quién se la explora o con quién se la vive. En pareja
¿sí? Pero antes de vivirla en pareja, empieza con un proceso bioquímico personal de la persona, de que la persona tiene que entender, y esto cuando ustedes si se orientan a dar terapia de pareja, muchas veces vienen con problemas de que sexualmente no nos entendemos. Entonces la persona dice, pero a ver, ¿usted entiende su cuerpo? No, es que yo no sé qué es lo que me gusta. ¿Y cómo desea que la otra persona entienda lo que a usted le gusta? Entonces, desde ahí la importancia de eh, practicar o en este caso entender cómo nosotros podemos socializar estos temas con otras personas. Había alguna vez un docente que nos comentaba que dentro de estas clases de psicosexualidad les mandaron a todos los estudiantes a verse desnudos en un espejo y contarse todos los lunares que tienen. Y muchos de ellos en la clase habían dicho, yo no sabía que tenía lunares en la parte posterior. Conocemos bien nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos identificar qué es lo que pasa? Y para esto hay una dinámica que es bastante interesante que la utilizamos en psicosexualidad, adelantándome un poquito. Ustedes han escuchado el refrán que dicen, me conozco como la palma de mi mano. A los adolescentes se les hace dibujar su mano en una hoja, se les hace que cierren y que dibujen las líneas que tiene su mano. ¿Sí? No sabemos, no conocemos. Si nosotros hacemos esa actividad, seguramente no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos presente cómo en realidad es nuestra mano, no lo tenemos eso claro de memoria. ¿Sí? Y desde ese punto también empezar, ok, así es la estructura de mi mano, pero llevarlo a una parte más amplia, así es mi cuerpo, así funciona. Y en pareja se trabaja mucho qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. ¿Sí? Y aquí los sexólogos que trabajan más esta parte empiezan a enseñarles cómo viene esta parte de los juegos previos, de la estimulación, que no solamente es el contacto, sino también las palabras, los aromas, a estimular cada uno de los sentidos. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener o puedan consumar una relación sexual adecuada en pareja. Porque varios de los problemas que se dan en las parejas es por este punto. ¿Sí? Esos son básicamente los temas que vamos a revisar en psicosexualidad. Por lo demás, no cambiamos, seguimos manteniendo que son 30% pruebas, 30% exámenes, 30% trabajos y 10% en lo que son los foros. Sí vamos a tratar de promover la participación, de que ustedes trabajen en equipo, de que se puedan conocer. Y esta es una clase que requiere mucho del respeto. ¿Sí? Requiere mucho del respeto a la sexualidad de cada uno de ustedes. Aquí no podemos estarnos riendo por lo que un compañero comparte, por lo que un compañero dice, porque desde ahí empieza el entender la sexualidad del otro y respetar al otro. ¿Sí? Entonces, hago un llamado a que cada uno de ustedes seamos ya responsables con estar ya en octavo semestre y saber que ya estamos próximos a poder ya tener nuestros propios pacientes. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo van a ver en la parte ya de las prácticas clínicas. ¿Sí? Eso básicamente en cuanto a lo que vendría a ser el sílabo de psicosexualidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señorita Diana. Magíster, para la asignatura, para esta asignatura yo soy designada para cualquier inconveniente que usted quiera o comunicarse con los compañeros. Estoy a cargo de esta asignatura. Y a sus órdenes queda magíster. Ok. Entiendo que se van a manejar por un estudiante por asignatura. Así es, magíster. Ya, perfecto. Entonces, señorita Álvaro Diana, con usted me estaría comunicando para la parte de psicosexualidad. Señorita Isa, si le podemos
facilitar mi contacto a la señorita Diana para que por WhatsApp me mande un mensajito y poder comunicarnos. Ya, lo bueno es que este semestre, afortunadamente, solo nos estaremos comunicando para lo que es la materia de psicosexualidad, porque prácticas educativas ya terminamos. No me gustaría decirles, pero sí me alegro que ya hayamos terminado porque son un grupo demasiado grande y bueno, ahora el dolor de cabeza es para la magíster Carito, ¿sí? Por favor, pidan que les socialicen los documentos, porque eso tienen que empezar a regirse desde que inicien prácticas, ¿sí? Ya no hay cartas compromiso, ojo con eso, se tiene que hacer con los espacios donde hay convenios y eso va a ser muy complejo, ¿sí? Se está buscando alternativas, todo eso, pero sí, igual se viene un proceso bastante complejo, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Tienen una clase posterior a esta? ¿No? No me Ok, perfecto. Señorita Mirta. Magister, pues, un favor personal más bien sería. Me gustaría tal vez pedirle que si tiene libros como el que nos facilitó el semestre anterior para poder leer, porque son muy interesantes. Le cuento que terminé de leer un libro que se llama El espía de Dios, es también algo de psiquiatría y es algo con que nos ayuda bastante a seguir formándonos. Entonces no sé si usted tiene libros que nos pueda compartir para poder leerlos. Sí, claro que sí. De hecho, la señorita Silvana, yo le envié algunos libros. En los Los comunicados compartí debe a estar. todos. Y me imagino que la compañera está pidiendo libros como el de la psiquiatra, porque todos los que eran de temática para académica sí los compartí. Ah, ya. Bueno, estos como son más de, como no tan netamente académicos, sino ya orientados un poquito a la parte de novela, de ciencia ficción, puedo recomendarles títulos de libros, ¿sí? Que se utilizan mucho en la parte de terapias con libros, porque hay personas que les gustan mucho los libros y que esto les funciona mejor que una parte de una terapia racional emotiva, la TRE. ¿Sí? Entonces ya les busco un listado de unos libros que tengo ahí que suelo utilizar para enviarles y que ustedes lo encuentran fácilmente en internet. Y los descargan y pueden seguir leyendo. ¿Sí? Perfecto. A ver, pero les recomiendo también lean los académicos, lean los que se les compartió el semestre pasado porque ahí también tienen información. Ahí van a encontrar información para los procesos terapéuticos. Uno de parafilias también creo que nos pasó. Estoy revisando en esa carpeta que tengo y sí, hay uno también de esos. Sí, ya voy a buscar también otros documentos de de la parte de los, ¿cómo se llama? De los trastornos sexuales, pero dentro de la parte legal, ¿sí? De cómo nosotros podemos manejar, por ejemplo, cuando es estupro, cuando es una violación, cuando es abuso, la diferencia que tiene cada uno de estos, porque sí es importante que ustedes dominen al menos esta terminología, ¿sí? Ya les busco estos documentos y ya les envío la próxima clase que iniciemos ya netamente con la asignatura. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿La presidenta quién es? Paola Isa, ¿no es cierto? Señorita Isa, o señorita Diana, por favor, comentémosle a la señorita Isa que hagamos el documento de la socialización del sílabo, que ya debe tenerlo por ahí, pero para la materia de psicosexualidad. Y que una vez que hagamos el documento, por favor me envíe. Eso debe firmarlo la Bueno, presidenta. Muy pronto. bueno, magíster. Ya, Ya le eso informo. comentemos, por favor, para que me ayuden con ese documento de la socialización del sílabo. ¿Sí? Perfecto. Eso sería todo, estimados estudiantes. Que tengan una excelente noche y ya nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, Buenas magister. noches. Buenas noches, magister. Buenas noches. Gracias, profe.